Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a la clase de hoy. En esta ocasión vamos a continuar con los ejercicios sobre transformaciones gradiente y contragradiente. Y el ejemplo que vamos a realizar hoy lo haré sobre un espacio de funciones continuas. Así que vamos a colocar eso por aquí en la pizarra. Será un gran honor si nos acompaña. Transformaciones gradiente y contragradiente en un espacio de funciones continuas. Esto es lo que vamos a revisar la clase de hoy. Vamos a revisar un ejemplo de este tipo de cosas. Más que nada para ejemplificar lo que hemos visto en clases anteriores. Ya, entonces, para realizar este ejemplo vamos a considerar un espacio de funciones continuas. Lo denotaremos por f. Esta f, ¿sí? Va a ser igual a todas las f's que son funciones de R en R y que además son continuas. Sobre este espacio de funciones podemos definir un funcional lineal, llamémosle L de f, de esta manera, como una integral entre algún punto x0 y otro x1. Aquí vamos a ser un poco más específicos, no solamente que esta es continua, sino que, porque continua ¿dónde? ¿No es cierto? Esto es continua en todo R. Entonces vamos a definir un funcional lineal L, que a cada función f le asigna esta integral f de x de x. Esto es un funcional lineal. ¿Por qué un funcional lineal? Muy sencillo, porque esta función L es una función que toma elementos de este espacio de funciones continuas y me entrega un número real. ¿Sí? Tiene esta estructura. Y bueno, además de esto, la propia integral tiene propiedades lineales. Por ejemplo, nosotros sabemos que integral de alfa f más beta g de x, estas dos son funciones de x. Esto será algo de la forma alfa integral de f de x más beta integral de g de x y cosas de ese estilo. Entonces, una aplicación definida de esta forma es un funcional lineal. Ahora, consideremos un subespacio de estas funciones lineales. Tenemos este espacio de las funciones continuas. Vamos a considerar el subespacio P2 de f definido de la siguiente manera. P2 va a ser el conjunto de todos los polinomios que tengan grado menor o igual que 2. Es decir, polinomios de esta forma. b de x igual a ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales cualquiera. Son números reales. Entonces, esto que tenemos acá son polinomios de grado menor o igual a 2. Entonces, esta cosa es un subespacio del espacio de las funciones continuas. Y para este subespacio nosotros podemos encontrar una base. P2 tiene una base que vamos a llamar B. Y los elementos que pueden estar dentro de esta base son los siguientes. Podemos armar una base de esta manera, ¿cierto? Una base lo más sencilla posible. Y a cada uno de estos elementos lo vamos a denotar de esta manera. F sub i vector, así. Y yendo desde 1 hasta 3. Esta es una base de dimensión 3. Así que en este contexto tenemos que E1 es igual a 1, E2 es igual a X y E3 será igual a X cuadrado. Esto forma una base de P2. El subespacio de las funciones continuas P2 de los polinomios de grado menor o igual que 2 tiene en particular esa base. Puede tener cualquier otra base, pero esta es la forma más sencilla de construirlo. Ahora, nosotros sabemos que el espacio de las funciones continuas con que estamos tratando es a su vez un espacio vectorial. Y este subespacio de las funciones continuas de los polinomios de grado menor o igual que 2 también es un espacio vectorial. Y como sabemos, un espacio vectorial tendrá su respectivo espacio dual. Entonces, vamos a escribir acá. P2 debe tener un espacio dual. Ahora, ¿cuál será ese espacio dual? ¿Cuál será? Para averiguar cómo será el espacio dual de los polinomios de grado menor o igual que 2, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la base del espacio dual de P2. Vamos a calcular esa base. Ahora, ¿cómo hacemos ese cálculo? Para hacer estas cuentas, vamos a considerar un funcional lineal, definido de esta manera. Un LI definido de esta manera. Toma un elemento de P2 y te lo va a transformar en un número real. Vamos a asumir que este i va a ser 1, 2 o 3. Y la forma en que se define este elemento LI es de forma análoga como definimos estos funcionales lineales. Entonces, ¿cómo nos queda esta cuestión? Tenemos un LI, va a agarrar un polinomio y le va a aplicar la integral. Entonces, queda p de x por acá, de x. Pero esta integral la vamos a evaluar entre 0 e i.
de esa manera. Entonces esto ya de por sí es un funcional lineal. Recordemos que el espacio dual va a contener estos funcionales lineales. Por ahora he optado por definir los funcionales lineales de esta manera, pero se pueden definir de muchas otras formas. Pero si lo hacemos de esta manera, ¿qué va a ocurrir? Si definimos los funcionales de esta forma, esto va a implicar lo siguiente, que voy a tener un L1 aplicado a P. Esto me va a quedar de esta manera: A más 1/2 por B más 1/3 por C. Ahora, ¿cómo yo sé que ocurre eso? Es sencillo, porque recordemos que P de X es de esta forma: A más BX más CX al cuadrado. Aquí he cambiado de orden las letras, a ver, sí, pero da lo mismo. Se supone que son polinomios de grado 2 y aquí tenemos un polinomio de grado 2. Entonces, si nosotros integramos ese P de X entre 0 y 1, esta cosa nos queda AX más 1/2 BX cuadrado más 1/3 CX al cubo evaluado entre 0 y 1. Si calculamos esto, nos va a quedar A más 1/2 B más 1/3 C. Ya, luego calculamos L2 de aplicado sobre P. Si el P lo estamos considerando de esta manera y calculamos la integral correspondiente, esto nos va a dar 2 veces A más 2 veces B más 8/3 C. Y para el L3 la cosa quedará así: 3 veces A más 9/2 B más 9C. Todo eso lo puedes corroborar haciendo las cuentas correspondientes. ¿Sí? Aquí está la cuenta para S. Si quieres hacerlo para este de acá, tienes que integrar esto. Integral de 0 hasta 2 de A más BX más CX cuadrado. Y resolver la integral es lo mismo, pero evaluado entre 0 y 2. Pues AX más 1/2 BX cuadrado más 1/3 CX al cubo evaluado entre 0 y 2. Entonces tú reemplazas y te queda 2 veces A más el X al cuadrado, te queda 4 por 1/2, te queda 2 veces B. Y el último te queda 2 elevado a 3 que te da 8/3 C, que es lo que está acá. Y si tú quieres puedes hacer este último, se hace de la misma forma. Bien, entonces ¿de qué nos sirve hacer esta cosa? Nosotros podemos definir la base dual. Podemos definir la base de S, que es, ¿cierto?, el dual de P2. ¿Cómo podemos hacer eso? Lo podemos definir a través de este conjunto, un B asterisco formado por los covectores definidos de esta manera, los omegas i. Y estos elementos tienen que ser de la siguiente, tienen que satisfacer la siguiente relación. Tiene que cumplirse que el omega i aplicado sobre el vector J, así, esto me tiene que dar una delta de Kronecker y J. Y recordemos que esta cosa es 1 si el I es igual al J y 0 y I es distinto de J. Entonces se tiene que cumplir esa relación. Pero en nuestro caso, en este caso, L1 vale 1, L2 vale X, L3 vale X al cuadrado. Tenemos que se cumple eso. De este modo, esto va a implicar, bueno, junto con esto de aquí, esto va a implicar que el omega 1 aplicado a E1 tiene que ser igual a 1. Y los omega 2 y el omega 3, todos estos te dan 0. El omega 2 aplicado al E2 también es 1. Pero el omega 2 aplicado al E1 va a ser igual al omega 2 aplicado al E3 y todo esto te va a dar 0. El omega 3 aplicado al E3 tiene que dar 1, pero el omega 3 aplicado al E1 va a ser igual al omega 3 aplicado al E2. Esto también te va a dar 0. A ver, me parece que esto se me fue un poquito hacia el costado y no se ve bien. Creo que ahí sí se ve. Entonces van a pasar todas esas cosas. Ahora, como vimos por acá, este elemento es la base de P2. De hecho lo copié acá abajo. Lo tengo aquí. Esto de aquí es la base de P2. Así que esto implica que si tenemos un polinomio metido en P2, esto implica que ese polinomio se puede escribir de esta manera, como AE1 más BE2 más CE3. Y de hecho eso es consistente con lo que expresé aquí, A más BX más CX cuadrado. Recordemos que en esta base esto vale 1, eso vale X y este vale X cuadrado, dando por resultado lo que ya sabemos, A más BX más CX al cuadrado. Pero cuando nosotros aplicamos el funcional, estos funcionales, por ejemplo con el L1, cuando aplicamos el L1 sobre P, estamos aplicando L sobre esta cosa, el L1, así. Y esta cosa queda igual a L sobre A más L sobre BX más L sobre
cx cuadrado. Aquí estos son unos. Y bueno, como estas cosas son lineales, esto lo podemos escribir así sin ningún problema. Aquí ponemos L1, faltó sacar el B, más B L1 aplicado a X más CL1 aplicado a X cuadrado. Y como ya hemos visto en la ecuación de aquí arriba, esto dará A más un medio B más un tercio C. Vamos a copiar esto. Esto es igual a... Lo voy a escribir con otro color, con verde. Esto tiene que ser igual a A más un medio B más un tercio C. Ahora, recordemos una cosa. Este B asterisco es la base dual de P2. Por lo tanto, los elementos del espacio dual, que son estos funcionales lineales, estas cosas pertenecen a P2 dual. Esas cosas se tienen que escribir en términos de las bases de las bases de este. La base de estos son los elementos ómegas. Por lo tanto, el L1 se tendrá que escribir en términos de estas cosas. Pongámosles algunas letras. A ver, será algo de esta forma. Alfa 1, omega 1, más alfa 2, omega 2, más alfa 3, omega 3. Será algo de esa manera. Y cuando calculamos el L1 sobre P, esto es lo mismo que hacer alfa 1, omega 1P, más alfa 2, omega 2P, más alfa 3, omega 3P. Pero el P, como ya sabemos, es alfa 1, omega 1. Esto de acá te queda separado en sus coordenadas. AE1 más BE2 más CE3 más continuamos acá. Alfa 2, omega 1. Y lo mismo, voy a copiar de aquí. Me copio todo esto para no escribir todo de nuevo. Así. Más más alfa 2, omega. A ver, acá hay un pequeño error. Este es 1, este de acá tiene que ser 2 y este tiene que ser 3. 1, 2 y 3. Y todo lo demás lo copio. Tiene que ocurrir esto. Pero como sabemos que estas cosas son los duales de estos y satisfacen esta relación que se encuentra acá, satisfacen esta relación, y al aplicar un elemento de la base dual sobre un elemento de la base, el resultado es la delta de Kronecker. 1 si los índices son iguales y 0 si los índices son distintos y son lineales y todas esas cosas. Bueno, lo que va a pasar es que esta cosa va a ser igual a alfa 1, con este me va a dar 1 por A, y con todos los demás me da 0, más alfa 2 B, más alfa 3 C. Y esto de aquí tiene que ser necesariamente igual a esto de acá. Así que con esto ahora yo soy capaz de despejar los valores de alfa. Alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Todo esto implica que alfa 1 tendrá que ser igual a 1. Alfa 2 tendrá que ser igual a un medio. Y alfa 3 tendrá que ser igual a un tercio. Por lo tanto, por esto que podemos ver aquí, podemos decir que el L1 tiene esta forma. Omega 1 más un medio omega 2 más un tercio omega 3. Aquí está expresado el funcional L1 en términos de las bases. Entonces, estas de aquí son sus coordenadas y esta sería la base dual, los elementos de la base dual. Ha sido un poco extraño, pero vamos a ver muy rápido de que esto se puede simplificar, por lo menos la forma en que se obtienen. Mira, voy a copiarme esto de aquí, me lo voy a llevar para allá abajo, pero esto es para no escribir tanto, aunque sí estoy escribiendo mucho. Me lo llevo aquí abajo y vamos a hacer algunas comparaciones. Quiero que observes detenidamente esta expresión. A ver, voy a borrar esta flecha verde que no me sirve ahora. Quiero que compares estas dos expresiones. Entonces, si te fijas, tienen estos mismos coeficientes. Así que, de forma análoga, vas a poder obtener este conjunto de expresiones. Y el L1, como ya sabemos, se puede escribir así. Omega 1 más un medio omega 2 más un tercio omega 3. El L2 vendrá siendo 2 veces omega 1 más 2 veces omega 2 más 8 tercios omega 3. Y el L3 vendrá siendo 3 veces omega 1 más 9 medios omega 2 más 9 omega 3. Y aquí tenemos los funcionales lineales escritos en términos de la base dual. Ahora, esta cosa que acabamos de obtener admite una representación matricial. Vamos a escribir eso aquí. Esto se puede representar matricialmente de la siguiente forma. Por un lado tenemos un vector columna con los funcionales lineales. Y por aquí vamos a tener una matriz cuadrada
y al final los elementos de la base. Entonces los elementos de esta matriz van a corresponder a los coeficientes que aparecen en estas ecuaciones. Nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí nos queda 1, 1 medio y 1 tercio. Luego nos sigue 2, 2 y 8 tercios. Finalmente 3, 9 medios y 9. Tenemos esta representación matricial para los elementos del espacio dual. Ahora, un hecho curioso que no salta, bueno, que no se dice, que no he dicho de forma explícita. Sabemos que los polinomios son funciones continuas, y cuando calculamos el dual de los polinomios nos damos cuenta de que también son funciones continuas. Así que es como que el dual es el mismo. De hecho, si queremos calcular precisamente estos elementos, como ya tenemos esta relación, podemos aplicar la matriz inversa. Llamemos a esto lambda, por ponerle un nombre. Entonces, esto implicará que el omega 1, omega 2, omega 3, que son los elementos de la base, nos van a quedar de esta manera. Lambda menos 1, L1, L2, L3. Si hacemos el cálculo de la matriz inversa, el lambda menos 1, esta cosa nos va a dar el siguiente resultado. Va a dar 3 menos 3 medios, 1 tercio, menos 5, 4, menos 1, 3 medios, menos 3 medios. A ver, antes de continuar, este 4 se ve un poco raro, así que lo voy a arreglar. Aquí es un 4. Y lo que nos falta aquí es un medio. Generalmente el cálculo de la matriz inversa no es la gran cosa, puede ser un poco engorroso, así que para facilitar eso te voy a dejar en los comentarios alguna herramienta que te permita hacer eso de forma automática, así tú puedes corroborar estos cálculos de manera instantánea. Ya, entonces reemplazando esta matriz inversa en esta expresión que está aquí arriba, tú vas a obtener esto. Voy a copiar estos resultados, así, me falta este elemento de aquí, los copio acá, aquí tenemos la igualdad, tenemos ese resultado y por lo tanto, a partir de esto tenemos omega 1 que queda igual a 3L1 menos 3 medios L2 más 1 tercio de L3. El omega 2 te queda igual a menos 5 L1 más 4 L2 menos L3. Y el omega 3 te quedará igual a 3 medios L1. Ese medio salió feo. 3 medios L1 menos 3 medios L2 más 1 medio L3. Y aquí tenemos calculada la base del espacio dual. La base del espacio dual. Y recordemos que cada uno de estos L's, L1 por ejemplo, aplicado a P era la integral de 0 hasta 1 de P de X. O sea, cada uno de estos se obtiene a través de la integral. Y P de X era de la forma A más BX más CX cuadrado. Así que está todo perfectamente determinado. Ya tenemos lista, por tanto, la base del espacio dual de los polinomios de grado menor o igual que 2. Y como he dicho antes, esta base está formada por funciones. Pero eso no es todo. Hay más, hay mucho más. Aquí, como podemos ver, hemos determinado esta base, que esto es base del dual, ¿no es cierto? De los polinomios de grado menor o igual que 2. Esto está en términos ¿de quién? De los vectores de esta forma. Bueno, covectores de esta manera. ¿Por qué no podríamos hacer lo mismo? Quizás esto, que es base de P2, se podría determinar en términos del análogo a este, o sea, un LI cuyo dual es este de acá. Vamos a poner aquí, este es dual de ese de allá. Entonces podríamos calcular la base del espacio de polinomios de grado menor o igual que 2 en términos de estos objetos, que vendrían a ser los objetos tales que este de aquí es el dual de ese. Hagamos eso, lo voy a escribir por acá. Hagamos el cálculo de la base de los polinomios de grado menor o igual que 2 en términos de LI. Y luego vamos a ver por qué eso es interesante. Entonces, de manera análoga como hemos hecho antes, e inspirado en esos resultados, vamos a decir, sea LI los elementos tales que LI aplicado a este LJ me da la delta de Kronecker de IJ. O sea, estos dos son duales. Si esto ocurre, entonces se tendrá lo siguiente. Vamos a tener que la base de vectores E1, E2, E3 puestos en forma de matriz fila va a ser igual a L1, L2, L3 por esta matriz 1, 1 medio, 1 tercio, 2, 2, 8 tercios, 3, 9 medios, 9.
Ahora la pregunta es, ¿por qué se debería cumplir esta relación? Si recordamos clases anteriores, te voy a dejar el enlace por aquí a esa clase. O no, mejor la dejo en la descripción con el minuto exacto. Vamos a poner aquí, ver clase anterior, en la descripción. Te voy a dejar el minuto exacto en donde se ve este resultado. Vemos que si se cumple que EJ' es igual a BJ, bueno, entonces también se cumplirá esto. El omega J va a ser igual a BJ omega tilde J. De esta manera. Esto es una transformación gradiente y esto de acá es una transformación contragradiente. Y recordemos, esta matriz B es lo que se corresponde con el matriz de cambio de base. Y lo que está ocurriendo en esta relación es que omega tilde y esta cosa es dual de esto, E' y de este tipo de vectores. Y el omega i sin el prima es dual de este, el prima i. Bueno, aquí es sin el prima. Aquí las cosas primas son duales entre sí y las sin prima también son duales entre sí. Esto está en clases anteriores. Esta misma propiedad la podemos aplicar para obtener esto. ¿Por qué? Te preguntarás. Si vamos a esta expresión que teníamos de acá, a ver, esta expresión, justamente esta, me la voy a copiar y me la llevaré para allá abajo. La dejaré por aquí. Si tenemos esto, luego, como tenemos esto, donde los LI es dual ¿de quién? De estos de acá. Y por aquí se me olvidó colocar un tilde. Y el omega i es dual de esto. Entonces hacemos exactamente el mismo cambio. Esto lo representamos como una matriz fila. Esto como una matriz columna. Matriz fila, matriz cuadrada, matriz cuadrada, matriz columna. Entonces esta expresión que tenemos acá es análoga, a ver, la voy a ir marcando, la marcaré de color. Esta expresión que está aquí corresponde con esta expresión de acá. Luego, si te fijas, estos de acá son duales. Este es el dual de ese. Este es el dual de ese de allá. Entonces, lo que hacemos, si partimos de esto, esta expresión la reemplazo por el dual aquí. Lo que hacemos, esta expresión la reemplazo por su dual acá. Su dual es E1, E2, E3. Luego, esta expresión la reemplazo por su dual en este lado de acá. Esta expresión la reemplazo por su dual en este lado. L1, L2, L3. Bueno, en realidad este es el dual de este. Y finalmente, estas matrices se mantienen. Esta matriz que está acá, ahí, la mantengo. La voy a copiar. Aquí pasé a borrar el 1. Esto de aquí lo copio y lo dejo acá. Y me queda esta expresión. A ver, aquí esta manchita no va. Esto queda así. Bueno, resulta que llego a esta expresión. La voy a marcar en verde. Esta expresión que marco en verde es exactamente la misma expresión que tengo acá. Es exactamente lo mismo que esta expresión. Es así como llegamos a este resultado. Luego, y ya me estoy quedando sin espacio, pero no importa. A partir de esto tengo que el elemento E1 es L1 más 2 veces L2 más 3 L3. L2 me quedará igual a 1 medio L1 más 2 veces L2 más 9 medios L3. Y L3 me queda 1 tercio L1 más 8 tercios L2 más 9 L3. Y aquí tenemos los elementos. Esto es la base de los polinomios de grado menor o igual que 2 en términos de estos elementos L1, L2 y L3. Pero ahora en este punto podrás decir, pero maestro, pero profe, no entiendo qué demonios son estos L1, L2 y L3. No me queda claro qué cosas son esas cosas. Para revisar eso, como ya me quedé sin pizarra, voy a copiar toda esta cuestión. A ver, no quiero copiar tanto. Voy a copiar esto y me lo llevaré a otro lado de la pizarra para continuar haciendo los cálculos. Me lo copio y me lo llevo. Lo voy a dejar bien allá arriba para tener harto espacio para hacer las cuentas. Por aquí. Ya. Entonces, has llegado hasta este punto y no sabes qué demonios son L1, L2 y L3. Para entender qué son cada uno de estos elementos, tenemos que recordar lo siguiente. Y aquí se me fue la flechita. Tenemos que recordar de que la base de P2 era este conjunto que denotamos así, yendo desde 1 hasta 3. Y esto, a su vez, era lo mismo que esto. 1x, x cuadrado. Así que esto implica que 1 es igual a L1, que es esto de acá. L1 más 2 veces L2 más 3 veces L3. X es lo mismo que L2, y esto es 1 medio L1 más 2 veces L2 más 9 medios L3. Y finalmente, L3, eso era igual a x al cuadrado. Y esto es igual a 1 medio L1 más 8 tercios
L2 más 9 L3. Y nosotros sabemos de que esta parte de aquí tiene una representación matricial. Nosotros sabemos de que esto era esto. E1, E2, E3. Aquí teníamos L1, L2, L3 y por acá la matriz. La matriz que daba 1, un medio, un tercio, 2, 2, 8 tercios, 3, 9 medios, 9, quedaba así. Bueno, lo único que tenemos que hacer acá es decir, bueno, esta cosa de aquí es una matriz de cuadrada. Pongámosle un nombre, lambda. Entonces, esto implicará de que si calculamos la matriz inversa, es decir, el lambda menos 1, que ya sabemos que es 3 menos 3 medios, un tercio, menos 5, 4 menos 1, 3 medios, menos 3 medios, un medio, que no es que haya que hacer mago, lo que pasa es que esa matriz ya la teníamos calculada de por aquí, creo, está aquí, ya la habíamos hecho. Entonces, como es la misma, la podemos copiar y la podemos pegar aquí. Tenemos este chiste. Esto implica que si multiplicamos todo por la derecha con esta matriz inversa, vamos a tener que L1, L2, L3 va a ser igual a E1, E2, E3 por esta matriz inversa. Esto lo copio y lo pego aquí. Y luego, si hacemos las cuentas, vamos a tener esto. L1 es igual a 3E1. Aquí las flechitas. Menos 5E2 más 3 medios E3. El L2 será igual a menos 3 medios E1 más 4E2 menos 3 medios E3. Y el L3 será igual a un tercio E1 menos E2 más un medio E3. Pero nosotros sabemos que E1, E2 y E3 son 1x y x cuadrado. Así que podemos simplemente reemplazar esas cosas y vamos a tener que esto es igual a 3 menos 5x más 3 medios x cuadrado. Este de acá será menos 3 medios más 4x menos 3 medios x cuadrado. Y finalmente este último será un tercio menos x más un medio x al cuadrado. Y ahí tenemos calculados estos elementos L1, L2 y L3 en forma de polinomios de grados menor o igual que 2. Ahora, otra cosa que podrías observar es que todos los cálculos que hemos hecho, todos los cálculos que se han hecho hasta ahora están en función del vector L1, L2, L3 y sus respectivos funcionales lineales, ¿no es cierto? Los LI que definí antes, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de esto? LI aplicado a un polinomio es una integral de 0 a i de p de x. Ahora la pregunta es, bueno, si ya encontramos cómo se analizan este tipo de cosas, que son muy en particular, porque el i es 1, 2 y 3, tú puedes preguntarte, bueno, ¿y qué pasa con las coordenadas de un funcional lineal arbitrario? Escribamos eso. ¿Cómo se obtienen las coordenadas de un funcional lineal arbitrario? Con un funcional lineal arbitrario me refiero a algo de este estilo. Tengo un L aplicado a P y este es simplemente la integral de x1 hasta x2 de P de x, donde el P de x obviamente es un polinomio de grado menor o igual que 2. A más bx más cx cuadrado. Algo de ese estilo. Bueno, resulta que este funcional lineal, como forma parte del espacio dual, debería poderse escribir en términos de la base, ¿no es cierto? Este bicho de acá, nosotros sabemos que pertenece a P2 dual. O sea, en realidad es L. L pertenece a P2 dual. Como L pertenece al dual de los polinomios de grado menor o igual que 2, esto va a implicar lo siguiente, que este funcional lineal, en principio arbitrario, va a tener algunas coordenadas, ¿no es cierto? Le vamos a llamar lambda. Va a ser así, lambda 1, omega 1 más lambda 2, omega 2 más lambda 3, omega 3. ¿Por qué? Porque la base de P2 dual es igual a este conjunto, pero también eso lo podemos escribir de otra manera. Hemos visto que los elementos de esta base se pueden escribir en términos de los covectores L1, L2 y L3. Así que también podríamos encontrar un conjunto de tres valores L1, L2 y L3. Aquí voy a dejar un poco más de espacio, así, tal que al multiplicarlo por esos covectores también me dé este funcional lineal que en principio es arbitrario. Ahora, a partir de esto, en particular a partir de esto de acá, se va a tener lo siguiente.
que los coeficientes lambda 1, lambda 2 y lambda 3 van a tener los siguientes valores. Este va a ser x2 menos x1. Esto va a ser igual a un medio x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado. Y este sería un tercio x2 al cubo menos x3, x1 al cubo aquí. X1 al cubo. ¿Por qué ocurrirá eso? Muy sencillo. Eso ocurre porque si calculamos esta integral, ¿cierto? Dado que p de x es igual a más bx más cx al cuadrado, esto implica que el L aplicado a p es integral entre x1 y x2 de toda esa cosa. A más bx más cx al cuadrado de x. Como resultado de eso vamos a obtener ax más un medio bx cuadrado más un tercio cx cubo evaluado entre x1 y x2. Y luego esto nos queda como x2 menos x1 por a más un medio x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado por b más un tercio x1 al cubo. Aquí es x2, aquí casi. x2 al cubo menos x1 al cubo por c. Luego recordemos lo que hicimos por aquí. Son estas mismas cuentas donde el L está en términos de las coordenadas correspondientes. Bueno, si nosotros observamos y hacemos lo mismo con esta parte de aquí, nos queda, lo voy a hacer en azul, el L de P, lo hacemos con esto de acá, sería lambda 1 omega 1P más lambda 2 omega 2P más lambda 3 omega 3P. Y como P de X es esto de acá, el omega 1 nos da A, el omega 2P nos da B y el omega 3 nos da C. Así que esto es lambda 1A más lambda 2B más lambda 3C. En consecuencia, tenemos lo siguiente, que esto de aquí tiene que ser lambda 1, esto de acá tiene que ser igual a lambda 2 y esto de acá tiene que ser igual a lambda 3. Justo lo que tenemos aquí. Y ahí queda demostrado por qué queda de esa manera y no de otra. Y ahí rápidamente hemos obtenido las coordenadas lambda en términos de esta base. Pero también puedes preguntarte, bueno, ¿y si quiero calcularlo en términos de esta otra base, las coordenadas L1, L2 y L3? ¿Cómo puedo hacer eso? Es muy sencillo. A partir de esta expresión que voy a copiar, para hallármela un poco más abajo y no perder la continuidad, en términos de esta expresión, vemos que esto de aquí, todo esto, es equivalente a decir lo siguiente. L1, L2, L3, este vector fila, multiplicado por L1, L2, L3, por esa columna, es exactamente lo mismo que lambda 1, lambda 2, lambda 3. Esta fila por esta columna. Omega 1, omega 2, omega 3. Hasta ahí todo bien. Todo esto se deriva del producto matricial. Sin embargo, recordemos de pasos anteriores, de hecho creo que lo más sano sería copiar, ya lo dejé. Eso está aquí. A partir de esto, me lo copio y me lo llevo. Lo voy a dejar junto con los cálculos que estoy haciendo ahora. Entonces, luego, como se tiene que se cumple esto de acá, esto va a implicar lo siguiente. Va a implicar que L1, L2, L3, esta matriz fila, multiplicado por esta matriz columna, lo voy a marcar aquí por si acaso. Esto de aquí es lo mismo que esto de acá, así que lo que voy a hacer, en vez de copiar eso, voy a copiar esto de acá y lo coloco acá. Todo eso va a ser necesariamente igual a todo esto. A ver, me copio todo esto y lo coloco acá. Me falta el signo igual. Todo eso va a ser igual a eso de acá. Tengo esta relación. Y dado que eso ocurre, y dado que estos dos objetos son lo mismo, bueno, esto implica que L1, L2, L3 multiplicado por esta matriz. Espera, creo que esa matriz se me fue un número. Aquí va un 1. Siempre algo se pierde en el camino. Y copio esto acá. Así, esto necesariamente tendrá que ser igual a esto que está acá. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Ahora, si a esta matriz le llamamos lambda, que ya lo hemos hecho antes, bueno, calculamos la matriz inversa, lambda menos 1, que curiosamente nosotros ya conocemos, la hemos hecho antes. Creo que esta es la tercera vez que aparece. Es esta matriz. Menos 5, 4, menos 1, 3 medios, menos 3 medios y 1 medio. Entonces, multiplicando por la derecha por la matriz inversa, esto de aquí va a implicar que L1, L2, L3
sea igual a lambda 1, lambda 2, lambda 3 por esta matriz, por la matriz inversa. Entonces yo simplemente voy y la copio, la pego. Y con esto obtengo lo siguiente, que las coordenadas L1, L2 y L3 son las siguientes. Este L1 será 3 veces lambda 1 menos 5 lambda 2 más 3 medios lambda 3. El L2 es menos 3 medios lambda 1 más 4 lambda 2 menos 3 medios lambda 3. Y el L3 será 1/3 lambda 1 menos lambda 2 más 1 medio lambda 3. Tengo esos tres resultados. Y los coeficientes lambda son conocidos. Los tenemos aquí al principio. ¿Sí? Entonces, estas serían las coordenadas si calculamos en términos de esta otra base, donde L1, L2 y L3 son los funcionales lineales que utilizamos anteriormente. Así que podemos expresar un funcional lineal arbitrario en términos de los tres funcionales lineales que usamos al principio a través de estas coordenadas. Así que en realidad el trabajo que se hizo antes sirve para expresar funcionales lineales cualesquiera, para encontrar las coordenadas de cualquier funcional lineal en el espacio dual de los polinomios de grado menor o igual que 2. Ya, vamos a dejar esto hasta aquí por ahora, porque esta clase ha sido un poco larga. Lleva aproximadamente... ¿Cuántos minutos lleva esta cuestión? Ya más de media hora. Es como mucho para una clase, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Lo bueno es que hemos visto con harto detalle, con lujo de detalle, cómo se hacen las transformaciones gradiente y contragradiente en un espacio de funciones continuas. Cómo se van aplicando. Y el truco, de hecho el truco más difícil de ver es el que se aplica de acá. Aquí es justamente donde aparece el truco de las transformaciones gradientes y contragradientes. ¿Sí? Todo esto es marcado en el espacio de las funciones continuas. Como siempre, esta pizarrita yo la voy a guardar, la voy a enlazar en la descripción del video para que lo puedas consultar. Y también te voy a dejar en la descripción del video un enlace que conduce a la página web. Ahí vas a encontrar los apuntes también de esta clase más ordenado. Así puedes complementar con todas las cosas. También puedes aprovechar la caja de comentarios para consultar todas las dudas que tengas sobre estas materias. No sé, hay algo que no hayas entendido bien, tu pregunta y apenas lo vea te responderé. No importa la pregunta que tengas, tú pregúntanos, yo respondo todas las dudas. Y eso, también quiero dar gracias a los Patreons que apoyan este canal y a todas las personas que visitan este canal y se suscriben y todas esas cosas. Sin su apoyo esta cosa no llegaría muy lejos. Eso, muchachos y muchachas, espero pronto estar grabando más clases y que les vaya a todos como los dioses.